www.creativa1230.blogspot.com. Diálogos con la historia, todos los martes a las 13 horas en AM 1230. Diálogos con la historia, un programa dedicado a testimoniar la historia política, social, económica, literaria, cultural, tecnológica e industrial de nuestro país, la región y el mundo. Conduce Oscar Darío García Pérez. Historia, entrevistas, diálogos que conocen el pasado y comprenden el presente. Todos los martes a las 13 horas en AM 1230. Muy buenas tardes, queridos oyentes, soy Darío Oscar García Pérez y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Diálogos con la Historia. Buenas tardes, Arnaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Darío? Muy bien, te escuchábamos en el programa anterior que hablabas vía telefónica con Juan Carlos Falco, el querido amigo de Asociación Amigos del Tranvía. Sí, señor. Y mirá qué lindo día hoy, ¿no? 14 de julio, hermoso, después de la lluvia. Sí, señor. Nos recuerda a la Revolución Francesa, 14 de julio. Así que 1789. Bien. Y hoy tenemos un invitado, Arnaldo. Un invitado ya lo hemos tenido acompañándonos en una oportunidad. Así que bueno, para presentarlo le comento a nuestros oyentes que hoy está con nosotros el doctor Alberto Lettieri, doctor en Historia, miembro número del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico y Estudios Iberoamericanos Manuel Dorrego, docente de la Universidad de Buenos Aires. Así que vecino de Almagro, ahí está en el borde entre Almagro y Caballito. Sí, señor. Sí. Así que es un honor para nosotros contar nuevamente con la presencia del doctor Lettieri. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Muy bien, muchas gracias. Tenemos, la verdad, tantas cosas que están pasando. Queríamos hablar un poquito más allá de las cuestiones nacionales. Alberto, ¿cómo ves vos este proceso que está pasando Grecia, que está tan vinculado con la historia reciente que los argentinos hemos pasado, ¿no? Bueno, creo que es nada más que parte de un proceso de transnacionalización del capitalismo tardío que tiene estas características, un capitalismo financiero donde la producción se subordina básicamente a los rendimientos de la especulación financiera y en este contexto efectivamente, en la medida en que no se consiguen generar consensos políticos sólidos que permitan poner freno a las exigencias de los mercados, naturalmente llegamos a estas conclusiones, es decir, básicamente una economía donde se van produciendo achicamientos del Estado, exclusión social y se va generando una rentabilidad multiplicada del capital. Y vemos un doble fenómeno, por un lado un fenómeno de concentración de la riqueza en pocas manos muy claramente y por el otro lado una concentración de la riqueza en los países líderes de este proyecto, ¿no? Y me parece que la experiencia argentina ha sido lo suficientemente claro al respecto para darnos cuenta de que la única alternativa es más participación, más política y básicamente tener en cuenta que no se trata de cuestiones aisladas, sino que efectivamente, si bien podemos ver focos puntuales en los cuales se producen estas situaciones, naturalmente es un fenómeno que va a tender a expandirse por la propia dinámica del capital en la medida en que la política no consiga ponerle un freno. Sí, realmente. Vos sabés que a mí una de las cosas que me llamaba la atención justamente era, porque hoy, bueno, leyendo los principales periódicos, viendo algunos medios, me llamó la atención cómo, más allá del gran apoyo que tuvo Tsipras, cómo, digamos, en cierta medida aceptó, más allá del apoyo que tuvo, del apoyo político de su país que tuvo, cómo más allá de eso aceptó, digamos, las condiciones que siguen siendo igual crudísimas o sea, como incluso me preguntaba yo cómo va a repercutir en la política interna de Grecia y en la credibilidad de su gente, ¿no? Mira, yo creo que
hay un tema fundamental aquí, y es que este capital financiero internacional no puede permitir que los países escapen sin daño de estas situaciones por el hecho de que la capacidad de disciplinamiento que detentan tiende a diluirse, razón por la cual hay que mostrar como que aquellos díscolos de alguna manera son sancionados brutalmente, y como evidentemente en Grecia lo que tenemos es una coalición muy poco sólida, que en realidad surge en el medio de la lucha, pero que vemos que no hay una coherencia ni consistencia en términos programáticos, más o menos como la alianza esta del PRO con el radicalismo y demás, que sabemos que el día siguiente de la elección, o quién sabe antes de la elección, ya queda diluida. Y efectivamente lo que hace falta para poder confrontar esto es lo que hemos visto en nuestro país, es decir, un sólido frente nacional y popular, con un espíritu de militancia, con una tradición de lucha, y eso efectivamente en Grecia no existe. Ahora, me parece que el punto de tener en cuenta aquí no es ver aisladamente el caso griego, sino ver cómo esto se va a ir reproduciendo, y además otros fenómenos que a veces pasan desapercibidos y que tienen que ver con los fenómenos de pobreza y de exclusión social que se dan al interior de las sociedades denominadas generalmente como centrales, es decir, estos países que detentan el liderazgo, porque uno ve la cantidad de desocupados o de sin techos que tenemos en los Estados Unidos o en Alemania, y entonces evidentemente vemos cómo es la dinámica de este proceso, es decir, el capitalismo lo que quiere es obtener una rentabilidad ampliada del capital, obteniendo cada vez mayores beneficios, y para eso va a tratar de colocar ese capital en aquellos lugares donde rinda más, donde tenga mayor beneficio y menores costos. Razón por la cual entonces, efectivamente vemos que las principales empresas o han tercerizado su producción o han colocado sus plantas productivas fuera de los países centrales, y eso ha generado un proceso de desocupación interna que se ha de alguna manera tratado de compensar con políticas de ayuda social. Ahora, esas políticas de ayuda social dependen de cómo funcionan las economías de los países tercermundistas, por decirlo de algún modo, en la medida en que haya remesas de dinero, remesas de capital. Pero eso, si esas remesas de capital van a pasar para la mano de los financistas, entonces ahí nuevamente se genera un cuello de botella. Y en realidad, en el caso de no ponerse un coto a esta situación, yo creo que lo que vamos a llegar es a una solución que va a ser mucho más grave que la crisis del 29, porque efectivamente va a tener un realce a escala mundial, y realmente me parece que en la medida en que pensemos una cosa, ¿no? que en realidad sabemos que por cada dólar o por cada euro que circula en el mundo, en este momento estamos circulando alrededor de 10 euros en el mercado financiero, y efectivamente en realidad las finanzas, para no ser una burbuja, simplemente necesitan respaldarse en la producción. Ahora, cuando no hay producción de respaldo, el mercado empieza a tener una lógica propia, a tener variables propias que no se sostienen en la nada, de nada, y allí llegamos a la situación del 29, es decir, básicamente que las empresas generaban, por ejemplo, lanzaban acciones al mercado diciendo que compraban nuevas plantas, o que ponían en funcionamiento nuevas fábricas, o que mejoraban su tecnología, pero en realidad compraban, pero no lo ponían en práctica porque no había mercado donde colocar el producto. Y esto es lo que está pasando ahora. Entonces llega un punto en el cual, en la medida en que la especulación financiera no registre una cierta vinculación con la economía real, naturalmente llega un punto en que la economía, que la especulación financiera se volatiliza y la economía estalla. Vemos el caso de Grecia en estos días, pero pensemos algo, ¿no? Es decir, también vemos cómo los fondos buitre no han cejado en su iniciativa para tratar de poner de rodillas a nuestro país. Vemos cómo hay un poder judicial cómplice, que por el cual un juez municipal puede intervenir. Vemos en nuestro país, de hecho, una intervención de la policía metropolitana en Tierra del Fuego, es decir, en las provincias australes, en la Patagonia, una cuestión gravísima, ¿no? Es decir, cómo la justicia ha pasado a jugar el papel que en otros momentos desempeñaban a lo mejor las fuerzas de ocupación, los ejércitos y demás, ¿no? Y esto me parece que es muy grave, porque realmente está mostrando una situación de gran inestabilidad, y sobre todo algo que no hay que dejar pasar, de llamar la atención, que es lo que está ocurriendo en China, ¿no? Porque evidentemente empezamos a ver cómo justamente en el proceso de expansión económica se está dando un fenómeno que, de no ser contenido, puede llegar a una situación complicada como la que hemos estado acostumbrados a vivir en nuestro país y en otros países latinoamericanos. Sí, eso también me llamó la atención, el tema de la crisis económica en China, ¿no? Que la verdad yo no me la esperaba, pero
evidentemente... A ver, en un mercado financiero siempre hay ganadores y perdedores. Es parte de la lógica del mercado, la lógica de los procesos de expansión, de tratar de comprar barato y vender caro. Normalmente el que compra barato y vende caro es aquel que tiene una posición monopólica, sí, una sí. posición de control. El pequeño ahorrista que va y se endeuda para probar suerte pensando que nunca se va a perder plata, que era lo que pasó en la década de 1920 en Estados Unidos, es aquel que alimenta el proceso de transferencia de beneficios hacia los capitales concentrados. Entonces, naturalmente, de manera periódica pasa eso, que los más débiles, los medianos o los pequeños inversores, aquel que de alguna manera, no sé, hipoteca la casa o el auto, lo que sea, para poner su dinero en la bolsa, se encuentra con que, bueno, juega un juego en el cual los que tienen las cartas marcadas son los otros. Cambiando un poquito el ángulo, Alberto, ¿cómo ves, según tu óptica, tu visión, el proceso de continuidad de este proyecto a partir de las próximas elecciones? Mira, yo creo que si lo vemos en términos electorales puntualmente, yo creo que en realidad soy sumamente optimista, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo. Me acuerdo que me preguntaban hace más de un año, estando en Mendoza, que qué pensaba de las elecciones, cuando en realidad había todo un clima creado por la oposición de fin de siglo. Y yo decía, bueno, pero si el Frente para la Victoria tiene el 33% de votos permanentes en cualquier elección intermedia, con los recursos del Estado, con las políticas del Estado y además con la tendencia conservadora que tienen las sociedades a no cambiar en la medida en que un modelo funcione bien, obtener el 7% de los votos que faltaban para llegar a ese 40%, digamos, no sería difícil. A mí me parece que ahora estamos por encima de ese 40% fácilmente, y creo que no va a haber ninguna sorpresa. De hecho, me parece también que la estrategia que ha diseñado el PRO como para confrontar con el Frente para la Victoria es la mejor como para perder una elección. Me parece que no hay una voluntad concreta de competir, por una cuestión básica. Creo que el PRO no tiene ni cuadros, ni tiene la capacidad operativa, y además que no tiene un programa que pueda desplegarse fuera de determinadas ciudades, de determinados espacios con cierto nivel socioeconómico y con una población limitada. Entonces, evidentemente no ha podido dar respuesta al problema de la salud, al problema de la educación, al problema de la vivienda, al problema de la seguridad aquí en la ciudad de Buenos Aires, con una población que en términos económicos y sociales es de excelencia respecto de lo que son en otros niveles del país o del continente. Imagínense si el PRO tuviera que ponerse a gerenciar algo, no va a llevar el Metrobús a La Quiaca, cosas por el estilo. Me parece que es absurdo. Yo lo que digo siempre es que en realidad el PRO viaja en Metrobús, razón por la cual tiene resultados electorales ahí donde llega el Metrobús, en Vicente López y en la capital federal. Sí, pero sí. Saliendo de ahí, fíjense, por ejemplo, una cosa muy interesante, pero cuando llega el momento de la definición, por ejemplo en el caso de Santa Fe, la gente le da la espalda. Y esto es muy claro. Sí. Me parece que en esos casos hay que mirar más bien cuáles fueron las razones que permitieron que surgiera esa fuerza política. Creo que es comprensible, es decir, hay un proceso de decrepitud de la oposición tradicional, de los partidos tradicionales, queda un espacio de vacancia y de alguna manera aparece la alternativa del recambio, pero el recambio que conocemos, el recambio es la vuelta al neoliberalismo y a las políticas de exclusión social y de concentración de la riqueza más concentradas que hemos tenido en la historia del país y del mundo. Ahora, respecto de la continuidad del modelo en sí, yo creo que va a haber una continuidad importante en muchos aspectos y también va a haber correcciones significativas. Yo creo que es necesario, o sea, el peronismo ha tenido siempre una gran capacidad, y esto lo ha hecho tanto en el gobierno de Perón, en los primeros gobiernos de Perón, a mediados del siglo XX, en el gobierno de Carlos Menem, y también en el gobierno aquí de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner luego, que es de incluir socialmente a los que están fuera del mercado. Pero luego, una vez que se genera un proceso de incorporación que incluye más o menos al 75% de la sociedad, tiende a haber, es decir, como un proceso de lentificación de la economía, y se entra en un amesetamiento que en realidad no ha encontrado alternativas en términos de una marcha de aceleración, ¿no? Es decir, como que estamos marchando en segunda o en tercera, y cuando habría que poner una cuarta,
por una serie de consideraciones que tienen que ver con cómo están estructuradas las políticas sociales, por el contexto internacional, por el boicot extranjero en algún momento, por el boicot financiero en la actualidad o demás, de una manera se ha perjudicado. Yo creo que hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la política de desarrollo, en la cual se está haciendo un enorme hincapié en este momento, y me parece que tenemos que apostar decididamente al desarrollo industrial. Creo que evidentemente se ha avanzado en muchos terrenos y me parece que hay áreas que necesitan un repunte. Claramente lo ha marcado Daniel Scioli en términos de esta política, prácticamente en términos del desarrollismo, y me parece que hay otras áreas donde es necesario hacer mucho. Si bien algo se ha hecho, son las áreas que me parecen han sido más postergadas, que son las áreas de educación y de cultura, claro. Claramente, ¿no? En el área de educación, donde lo que se trató básicamente fue incluir dentro del sistema educativo, pero no mejorar sustancialmente la calidad del sistema educativo y sobre todo revisar, modificar los contenidos. Y luego, básicamente, en lo que tiene que ver con las políticas culturales, que me parece que de alguna manera estamos en una situación ambigua, ¿no? Porque efectivamente ha habido un avance importante en términos de lo que se ha llamado genéricamente como la batalla cultural, con la creación, por ejemplo, del Instituto Dorrego y demás. Y luego, a partir de mediados del año pasado, veo un proceso inverso a partir de la conversión de la Secretaría de Cultura en Ministerio, y cómo aparecen figuras asociadas con Carta Abierta que realmente los veo en la vereda opuesta al proceso de batalla cultural, ¿no? Y a mí me parece preocupante que la reivindicación de estas figuras, como la figura de Sarmiento, la figura de Rivadavia, la figura de Mitre, el hecho de que tengamos un discurso presidencial que llama la atención sobre la postergación, el ocultamiento, la falsificación de los procesos históricos, la recuperación de la figura de Rosas, de la vuelta de Obligado, de Dorrego, de Juana Zurduy, de Andresito, de Felipe Varela, etcétera. Y por el otro lado vemos cómo quienes se han establecido en el Ministerio de Cultura en este último tiempo han apostado fundamentalmente a una versión tradicional de la cultura, y vemos que los convocados a los eventos no son ya los mismos que eran antes, ¿no? Aparece toda una matriz más academicista y menos vinculado tal vez con el espacio popular. Yo creo que ahí hay un punto esencial, y es cuál va a ser la política que va a tener el futuro presidente respecto, por ejemplo, de Carta Abierta, ¿no? Es decir, si Carta Abierta va a formar parte de esto, o si Carta Abierta va a formar parte, o no va a estar, digamos, distanciado. Y me parece que es un punto muy importante porque, digamos, en todos estos años se ha generado una política agresiva en términos culturales, tratando o teniendo en cuenta que la consolidación del proyecto pasaba fundamentalmente también por lo que tenía que ver con los cambios en las representaciones sociales. Y me parece que en este último tiempo, de alguna manera, esto se ha alivianado. Veo un discurso rector que ha sido totalmente consecuente de Cristina Kirchner, pero por el otro lado veo que hay políticas que surgen de estas áreas, por ejemplo, en los contenidos de los programas educativos, por ejemplo, en lo que tiene que ver, como decíamos antes, de cómo son las convocatorias culturales, que no apuntan a impulsar al pequeño creador, los pequeños espacios y demás, sino que fundamentalmente se asocian con visiones que tal vez no se corresponden exactamente con el modelo nacional y popular. Vemos lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con esta ofensiva tremenda sobre los centros culturales, sobre las milongas, sobre las radios independientes o cooperativas. Entonces, me parece que es un punto donde hay que tener definiciones claras, y creo que efectivamente el presidente nuevo va a tener que decidir si va a continuar con esto o no. Me parece que está rodeado de un conjunto de personas que tienen probada capacidad y un compromiso muy sólido con el movimiento nacional y popular, y por eso soy francamente optimista. Claro. Ahora, ¿por qué crees que se producen estos ciclos en el tema de la cultura y que a su vez las cuestiones identitarias, por otro lado, van de la mano de la cultura? Vos fíjate, el siglo pasado, en el siglo XX, cuando comienzan a aflorar los primeros revisionistas, toman un gran impulso a partir de las políticas de Perón. Perón es derrocado en el 55. Otra vez se dispersan los revisionistas y continúan librando su propia batalla
desde un área muy dispersa, muy grande, y vuelven a tomar los academicistas las universidades. Cíclicamente nos van pasando estas cosas, como por ejemplo lo que vos contabas ahora, que desde hace unos años atrás se tomaron unas políticas fuertes y por otro lado ahora es como que va decayendo un poco. ¿Por qué nos pasa eso siempre? Mira, yo creo que el punto esencial me parece que es que ha sido uno de los grandes dramas de nuestro país, que es el hecho de que no está consolidado un proyecto de país, ¿no? Me parece que hay dos proyectos de país que son antagónicos y que de alguna manera se reparten la lisa permanentemente. Un proyecto nacional, popular, inclusivo, democrático, pluralista y demás, y otro que apunta a la concentración, a la exclusión, y en la medida en que no haya políticas agresivas en el terreno educativo y en el terreno cultural, esta situación se va a repetir indefinidamente. De alguna manera el movimiento nacional y popular, cada vez que hace algo, tiene que rendir cuentas de lo que está haciendo, como si fuera un inquilino del poder y como si no fuera el titular del poder por elección y por disposición de las grandes mayorías populares. Entonces, la soberanía popular dentro del sistema educativo, con los contenidos que tenemos, está vista casi como algo impresentable frente a los grandes nombres, frente a la dependencia cultural, frente a lo que fueron las relaciones, lo que las denominadas relaciones carnales en otro momento. Es decir, me parece que este es un punto fundamental. El hecho de que se quiere tomar la determinación de establecer una estatua como la de Juana Zurduy y que se generen tantos problemas, ¿no? Y que realmente la reivindicación de Colón, que en realidad no es la reivindicación de Colón, fue de Colón o fue de Nisman o fue de cualquiera, y luego llama la atención el hecho de que de golpe aparecen estos motivos que son artificialmente generados por la oposición. Esos motivos son insostenibles, pero pasados unas pocas horas ya no se llama la atención o no se insiste para denunciar cuál ha sido la actitud de esa oposición. En realidad, ¿quién se acuerda de Nisman hoy en día? Pero por el contrario, cualquier medida que haya tomado el gobierno y que haya sido visto de una perspectiva crítica por esa oposición se es machacada constantemente. Todavía estamos hablando del 2009 y de las retenciones y demás, cuando era una política de Estado sólida, pero me refiero a esto, ¿no? Cómo de alguna manera se borra el pasado, cómo aparece Lustó, por ejemplo, totalmente desfasado de lo que fue su responsabilidad en la política de justamente de la circular y lo que fue efectivamente su responsabilidad en ese proceso político, ¿no? Entonces me parece que esto es una cuestión notable, que es la facilidad con que se dan estos reposicionamientos, contando con esta red de protección que le da tanto la prensa oligopólica, como debo decir lamentablemente la otra prensa, la prensa que en realidad aparece como respaldando este proyecto, pero lo respalda realmente bastante a medias. Yo no sé en qué medida, y esto es algo que me preocupa, no sé cuántos espacios concretamente tenemos que sean claramente nacionales y populares en términos de los medios, más allá de lo que son esfuerzos como estos programas, como el mío, como el programa anterior. Es decir, vemos que son, digamos, iniciativas que se hacen a pulmón, que tienen un público limitado, en horarios marginales, en medios que no tienen la posibilidad de circular demasiado. Cuando circula algo, circula a partir de que se genera, o se convierte en una especie de leyenda urbana que empieza a replicar en los muros, pero evidentemente creo que es algo que debe ser, que es preocupante, ¿no? Entonces me preocupa esto, me preocupa, qué sé yo, por ejemplo, aquel momento en el cual Carta Abierta celebraba la frase de Randazzo diciendo que el proyecto se quedaba manco, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que tienen que ver con la impunidad con que normalmente se sigue actuando todavía a nivel de los medios, y me parece que esto es un punto importante. Creo que ese es otro aspecto en el cual el próximo gobierno va a tener que va a hacer mucho hincapié, y es el hecho de ver cuál es su política respecto de los medios y cómo comunica. Porque en este gobierno hemos tenido un estilo de comunicación que ha generado críticas tal vez de la oposición, que ha generado grandes elogios y adhesiones populares, que ha sido básicamente la gran capacidad discursiva de un estadista fuera de serie, como es claramente Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En realidad esto es muy claro.
Y después ha tenido el auxilio como alfil en este último tramo de Aníbal Fernández, que es una persona, bueno, acostumbrada a este esgrima, y con esto solamente se ha sido capaz de confrontar el discurso engañoso, falaz, conspirativo de la oposición, pero también la falta de capacidad de esos medios que se presentan como respaldando al Estado, pero yo qué sé, yo pongo siempre un caso, pero yo recuerdo cuando en el año 2012 Cristina trató de impulsar la reforma de la justicia, presentando un proyecto, nos convocaron en la universidad pidiendo el respaldo de los académicos y demás, y me acuerdo que mientras que los que estábamos alineados con la causa popular le dimos el respaldo inmediatamente, los de Carta Abierta dijeron, no, acá lo que se trata es de instalar en la sociedad la idea, el debate sobre si hay que reformar la justicia. Entonces vemos ese tipo de cuestiones y evidentemente vemos, qué sé yo, de golpe a mí me está preocupando eso, me preocupa cuál va a ser la transición, y yo creo que en realidad el proceso se va a resolver, por un lado, manteniendo muchas de las políticas que llevaron adelante, consolidando el espacio nacional y popular, pero fundamentalmente con más peronismo. Claro. Sí, coincidimos totalmente. ¿Tu visión, Arnaldo? Sí, es exactamente la misma, sí. Por supuesto. Medios de información que pasan página 12, que en general no pone ningún columnista del campo estrictamente popular y pone todos progresistas. En algunos casos con muchos aciertos como Heller, pero en otros casos no tanto como otros, ¿no? Claro. Y nunca reflejan realmente lo que piensa el campo popular. Es decir, desde el punto de vista del peronismo. Mira, una vez tuve un cruce con una... De página 12 no hablo porque tiene otra política ya diferenciada desde siempre. Ellos juegan sus propios intereses, los de Berbisky, que cuando le conviene arregla y cuando no le conviene denuncia. Pero ese ya es, digamos, algo propio. Yo lo tomo como tiempo argentino, que Claro. sí, sin embargo no refleja, salvo las páginas de Brienza, que decía y no vivía en la SICA y sí, la madre era afiliada al peronismo, el padre no, el padre era radical, sí, vivía ahí en el 4410 de Lezica, sí, era un chico, yo lo recuerdo. Sí, a la vuelta, por eso te digo. Yo lo recuerdo, era un chico que se había fracturado un pie y había un campeonato de Evita en Ferro que había organizado Patricia Bullrich. Y vos sabés que hubo que llevarlo en andas, porque quería ir a toda costa y hubo varios compañeritos de juventud que se turnaron y lo llevaron, lo subieron y todo por el entusiasmo que él tenía por ver ese partido. ¿Qué había? ¿Aguateros o catadores? Mirá vos, lo que ha pasado el movimiento popular también. Sí. No, vos sabés que yo recuerdo Guardo, que era presidente de la Cámara de Diputados, en una introducción que hace creo que al año 49, 50 de la Cámara de Diputados, habla de ese glorioso sanjuanino que es Sarmiento. Una línea bajó Ricardo Guardo, que digo, no puede ser. O sea, la lucha que tendrían aquellos sostenidos nacionalistas, como digamos Forja o digamos la propia Alianza Libertadora Nacionalista, ¿no? Que Perón la resolvía simplemente, pero bueno, pero el problema es que hay muchos compañeros que son sarmientinos, ¿no? Y sí, eso a uno le sí, cuesta sí. mucho entender gente que como Brienza, como decías vos, o Araceli Bellota, que tienen una posición que en realidad es muy difícil de comprender, ¿no? Que es absolutamente ambigua en este sentido, porque no se puede estar del lado del genocidio y del lado de la víctima. Exacto. Y creo que pasa esto también, o ahí vemos la ambigüedad de lo que señalabas vos antes, ¿no? De por qué pasaba esto de las idas y vueltas y que nunca terminaba de consolidarse. Yo creo que ahora el hecho de haber tenido 10 años, 12 años prácticamente de continuidad y tener la alternativa de al menos 8 años más,
nos da la posibilidad de generar y de profundizar muchas de las políticas que se llevaron adelante, corregir otras y sobre todo profundizar en el proceso de cambio educativo y cultural. Y ojo, porque yo en realidad veo que en la provincia de Buenos Aires se están haciendo cosas muy interesantes en materia educativa. Me parece que hay un grupo de gente muy valioso que está trabajando y que en realidad muy creativo y que además interesado en transformar esos contenidos educativos, y aspiro a que sean el recambio natural del Ministerio de Educación de la Nación en la próxima gestión. Claro. El propio aparato político. Hemos tenido que luchar sostenidamente para imponer un diputado por la ciudad, no en esta elección, sino en la anterior. Yo recuerdo que tuvimos que hacer cuando manejaba el lápiz Filmus, ¿no? Claro. Antes de y hubo que sostener para poner al compañero Claudio Palmeiro del sindicato de taxis, hubo que amenazar con la ruptura, poniendo partidos del otro lado. Conseguimos 2 partidos y íbamos a alargar una campaña, y ante el fracaso tuvo que ceder de mal gesto y ponerlo, que puso en un lugar no salible, por suerte, ¿no?, a Piumato, que en ese momento apoyaba, y en el otro lado salible al compañero que es diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que es Claudio Palmeiro. O en esta última elección donde lo que había pergeñado también el sector de Filmus era enganchar a todos los sectores progresistas adentro y conformar con eso una lista de unidad, que fue desarmada de Casa de Gobierno en último momento. Por eso hubo las PASO. Por eso hubo las PASO en Capital, donde se demostró que los 120.000 votos que decía que tenía Ibarra eran 30. La amenaza que hacía, digamos, Sabatella con su candidata era de un 11% dentro de la fila nuestra, y donde Víctor Ramos no pesaba, ni tampoco pesaba Oviedo, digamos, pero esto fue desarmado a último momento porque la concepción era hacer un frente desde el propio peronismo, y no que el peronismo armara la lista. ¿No? Y bueno, que se compitiera. Es importante, ¿no? Porque hemos tenido 7 precandidatos y uno solo que procedía del peronismo. Claro. Pero también hay cosas que son preocupantes y que en realidad uno lo deja planteado, porque no es lo que estamos hablando, pero la composición o el papel protagónico que se le ha asignado a Sabatella en la información de la lista con Aníbal Fernández, y cuáles son los amores y los odios que esto genera. Claro. Sí. Acá nos quisieron imponer y no pudieron. La resistencia del presidente del partido, el vice, impidió este tema porque estaba armada una lista de unidad, entre comillas, donde repartíamos lo que había en Capital. Se dio cuenta de que no era significativo lo que nos aportaban, ¿viste? Tuvieron la máxima expresión. Hoy podemos contarle las costillas tranquilamente, y no que el progresismo es mayor que el peronismo, no, mayor es el peronismo que este progresismo, digamos, de que se diluye, y que ha sido, cuando fue Ibarra no tuvo una política educativa, diga, de profundidad. Cuando él fue jefe de gobierno, por ejemplo, ¿no? Gobernó así por la galería. Son de izquierda, digamos, de izquierda del sistema. Claro, porque en realidad el tema tan trillado de la relación difícil entre el progresismo y el peronismo, ¿no? Sí. Y a mí me parece que hay que ver cuánto le suma ese progresismo al peronismo y cuánto le resta. En realidad, en términos electorales, creo que le suma bastante poco. En términos de políticas concretas, yo creo que es más lo que inhabilita o la capacidad de veto que consigue imponer muchas veces que lo que aporta. Y en términos de vinculación con la sociedad, prácticamente no toma nota de que existe una sociedad por fuera de los espacios académicos o los espacios electos en los cuales se mueve. Y esto no tiene que ver con hacer una contradicción entre alpargatas y libros ni nada por el estilo, ¿eh? Viene que ver con el hecho de que conocemos muchos intelectuales que tienen militancia concreta, pues yo creo que es el punto. Uno agarra y ve, y bueno, ya que estamos acá, uno ve, por ejemplo, a ver, comparemos a Pacho O'Donnell con Foster, que
qué sé yo. Y de golpe uno ve que hay alguien que ha tenido gestión, que se ha preocupado por impulsar iniciativas como los tiempos de teatro abierto, impulsar iniciativas de inclusión, recuperar determinadas figuras históricas, tratar de volverlas didácticas a través de las publicaciones o a través de las obras de teatro y del video y demás, y vemos a alguien que es inentendible para el conjunto de la sociedad, que no tiene idea del pensamiento nacional y popular, como él reconoció al momento de asumir una secretaría que yo creo que en realidad cuando uno va a asumir una secretaría de coordinación estratégica del pensamiento nacional y dice que no sabe nada del pensamiento nacional y que de la historia argentina conoce a Rivadavia, a Sarmiento y a Borges, y que básicamente su especialidad es sobre el pensamiento judío, etcétera, y Benjamin, yo creo que estaría muy bien estudiar una secretaría sobre la coordinación del pensamiento judío, sobre Walter Benjamin, pero no sobre el pensamiento nacional y popular. Y a mí me parece que esas son cuestiones problemáticas, son cuestiones que han generado cierta resistencia, cierto rechazo respecto de la gestión cultural. Por eso vemos, incluso hay medidas que yo creo que hay que ver a veces la oportunidad en términos políticos concretos, ¿no? Porque digamos, se había trasladado el Ministerio de Cultura a una villa. Y de alguna manera, esto era una medida simbólica significativa. Llevar de vuelta cultura a la Recoleta, me parece que, digamos, tal vez si no podía estar en la villa, podría estar en otro lado, pero llevar de vuelta a Recoleta tiene un afán así de restauración, ¿no? De volver a Luis XVI o a Luis XVIII, ya que hablamos de la Revolución Francesa, y no de profundizar en las políticas de inclusión popular, ¿no? Entonces me parece que esas son señales muy claras. En realidad se habla y permanentemente se han hecho grandes esfuerzos con estos foros de emancipación, igualdad y demás, que nuclean un conjunto de pensadores que poco tienen que ver con la realidad nacional y que a nivel latinoamericano poco tienen que ver con los proyectos políticos con los cuales se ha hermanado nuestro país para hacer frente al ALCA, para conformar la UNASUR, el Mercosur y demás. En realidad es un pensamiento de izquierda progresista, academicista en líneas generales y que tiene muy poca inserción social. Y realmente me parece que estamos como, de alguna manera, generando una alternativa de izquierda para el pensamiento del mercado, pero que en realidad no es una alternativa que dé respuesta a las problemáticas sociales, ni mucho menos que se nutra de las preocupaciones de la sociedad, ¿no? Y realmente uno se preocupa porque cuando ve estos foros, ve quiénes va, pero sobre todo ve quiénes no vamos. Y a mí me preocupa esto fundamentalmente, y me preocupa que en el breve plazo que va de 2011 a 2014, digamos, haya habido un cambio tan importante en términos de la lucha por esta batalla cultural que es indispensable y que sigue nutriendo el discurso presidencial. Por eso yo siempre veo esto, ¿no? Algo que me ha llamado la atención, que es que el día lunes, el día el 25 de mayo, Cristina llamó la atención sobre el legado de San Martín a Rosa, sobre su sable, la reivindicación del sable de San Martín, de la hermandad americana, de las políticas populares. Y 2 días después, la Secretaría de Foster y el Ministerio de Cultura estaban organizando un evento en San Juan que se llamaba Pensar la Argentina por los caminos de Sarmiento, donde en realidad no había nadie del espacio nacional y popular representado ahí. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede existir este desfase? ¿Cómo puede haber una reivindicación de las Malvinas, de la vuelta de obligado y demás, y luego que los programas educativos a nivel nacional en la mayoría de las provincias lo excluyen? No tienen en cuenta estas cuestiones, pero sí sigue apareciendo Rivadavia, sigue apareciendo la Revolución Libertadora, sigue apareciendo... ¿En cuáles de los contenidos educativos aparece la Constitución del 49? Salvo en provincias que son contadas excepciones. En los programas universitarios no existe esto. En la pared del Congreso está tallado el preámbulo de la Constitución de 1994, y en esa Constitución se hace referencia a una serie de pactos y constituciones, pero la Constitución del 49 no está. No está. Es decir, y yo creo que esas cuestiones tienen que ver con una reparación histórica y tienen que ver con cuáles son las banderas que se van a privilegiar en la próxima gestión, ¿no? Y en ese sentido soy optimista. Vos sabés, Arnaldo, otro de los temas que
bueno, que teníamos previsto tocar en este programa, a quien tenemos invitado al doctor Alberto Lettieri. Pensábamos contar también hoy con otro querido amigo que se está recuperando y que nos manda un gran saludo, que es el teólogo Gregorio Ramírez, Goyo, es un hombre de Sadó. Y bueno, en este último cuarto de hora queríamos tocar un poquito un tema que nos, valga la redundancia, nos toca tan de cerca, ¿no? Y que está vinculado a la política incluso internacional. No, pero que tiene que ver con lo que decía Lettieri. ¿Quiénes se opusieron a decir que Bergoglio era un servidor de los militares? ¿Quiénes largaron este tema? Berbisky, de su óptica, ¿te das cuenta? Que no tuvieron ningún problema la Nata y él en aceptar el dinero, digamos, de un asesino como Gorriarán Merlo, digamos, no tuvieron como tampoco. Yo no digo que Berbisky fuera embajada norteamericana porque no lo fue como la Nata, pero sí que aceptaron para sacar ese medio y que antepone ese medio a todo lo que él y lo pone al servicio de lo que él piensa, diciendo que Bergoglio, viste, era de lo peor, que había entregado a los jesuitas, toda esta carga contra alguien de que ha demostrado exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque se oponían, porque ellos son, viste, los rectores del pensamiento progresista del siglo XXI o XXII, ¿no? Claro. Así, lo peor es que no nos vaya con ellos, que les vaya a ellos como quieran, pero no con nosotros, o por lo menos no subordinados a nosotros, ¿no? Porque ya tuvimos un pensamiento que se instaló por la UCD, ¿viste? Desde el gobierno de Menem, que la UCD era la que un poco manejaba, le ponía materia gris a ese elefante que es el peronismo, ¿viste? Torpe, bruto, gigantesco. Entonces ellos tenían que poner, y ahora parece que nos quieren poner materia gris también a ese elemento torpe, sucio y negro que somos el peronismo, desde el progresismo que ha practicado una política muy concreta de entrismo, ¿no? Claro. Efectivamente. Sí. ¿Cómo ves, Alberto, esta gestión pastoral por América Latina que ha tenido el sumo pontífice? Y yo creo que por primera vez, creo que a lo largo de toda su historia, las instituciones religiosas del cristianismo han tomado la prédica de Jesucristo. Creo que efectivamente una cosa que llama la atención es como ese cristianismo primitivo, de alguna manera, ese cristianismo visceral, que incluso seduce al ateo, ¿no? Esto es lo llamativo. Aquel que desconfiaba de la Iglesia, no por la prédica o el ejemplo de Jesucristo, sino básicamente por lo que era la institución eclesiástica, por lo que era su política financiera, los abusos, las vinculaciones con las dictaduras cívicos militares o con los poderes de turno, etcétera, etcétera. Y ahora vemos otra cosa, ¿no? Vemos efectivamente cómo hay un papa que yo creo que es claro esto, ¿no? Es peronista. Y esto aparece, yo el otro día dije, me miraron un poco así como extrañados, pero cuando estuve en 678, digo que me parece que lo que ha hecho el Papa ha sido recuperar el espíritu del peronismo, ese espíritu de comunidad organizada, ¿no? Que me parece que es fundamental. Es decir, el peronismo se nutre del cristianismo, pero ahora me parece que el cristianismo se nutre del peronismo, ¿no? Y se nutre porque no solo toma esa idea de la comunidad organizada, de esa comunidad cristiana, sino que también toma otros elementos que tienen que ver con la política internacional, que tienen que ver con los alineamientos, esta idea de esta tercera posición que aparece permanentemente, esa disculpa, esa reivindicación del humilde. Me parece que esto realmente es algo notable, y también, como siempre, ¿no? Uno ve cuáles son los objetores o los opositores a Francisco en este momento, y bueno, nota que hay un poder concentrado que se beneficia de aquellas situaciones de aquella época, y que ahora, bueno, tiene graves dificultades como para medrar, y entonces vemos que hay muchas objeciones. Yo creo que hay un dato que llamaba la atención, y era el hecho de la cuestión del abuso sexual, ¿no? Y que contaban que mientras para Francisco el abuso tenía que ser considerado como un crimen y tratado por la justicia, para esa
iglesia tradicional, el abuso era simplemente un pecado y bastaba con el arrepentimiento. Es decir, que no se respetaban los derechos de la minoría, o de alguna manera, digamos, esto que nosotros estamos planteando, ni una menos, el tema de llamar la atención y combatir la violencia. Por el contrario, ese cristianismo era un cristianismo que rutinizaba, que naturalizaba el abuso del más débil por parte del más fuerte, y bastaba con un arrepentimiento. Y eso es un tema que está llamando sólidamente la atención, porque de alguna manera no es tanto tal vez la objeción de la opción por los humildes, porque en realidad nadie dentro de la iglesia va a ver mal un incremento de los fieles que reposiciona a la iglesia en términos del equilibrio entre las religiones. El punto no pasa por ese lado, pasa con cuáles son los argumentos y cuál es la política interna que se está diseñando y cuál es el papel de privilegio, de primacía que se le está dando a América Latina y al resto del mundo respecto de Europa, que siempre se consideró como la dueña y la portadora de ese mandato que en realidad no surge en Europa, sino que surge en Oriente. Claro, sí. A mí me llamó poderosamente la atención las disculpas que brindó el Papa Francisco respecto cuando se refirió a la colonización de América, ¿no? Así es. Que digo, bueno, esto realmente es un paso que a nivel histórico, no sé si todo el mundo se habrá percatado, pero a nivel histórico es un paso fuertísimo, ¿no? Y el hecho de haber hecho una gira justamente por los países más vulnerables de esta América Latina, ¿no? Y más comprometidos con una línea nacional y revolucionaria, como claro, sí. Bolivia y Ecuador, ¿no? Exacto. Mirá, vos lo ves esto. No fue a Venezuela porque ya era demasiado. Como se hablaba del Congreso Eclesiástico, el ecuménico de la década del 30, uno ve quiénes eran los asistentes, y si bien había gente humilde, era una asistencia de clases medias y demás. Y ahora uno lo que ve en esta asistencia es que no solo atraviesa las clases, sino que es un papa que se pone al alcance del pueblo, ¿no? Esto es algo... Yo recordaba aquella frase del futuro Juan 23 cuando le decía a Evita que el servicio de los pobres llevaba necesariamente a la cruz. Y yo creo que de alguna manera uno encuentra esto, ¿no? Que es el hecho de no verlo como sacrificio, sino de verlo como de reencontrar un camino de salvación hacia lo que ha sido el cristianismo originalmente a partir de lo que ha sido la experiencia de vida de Cristo, y no el cristianismo como ha sido elaborado como sistema de poder a partir del siglo V en adelante por los sectores más concentrados de la dirigencia europea. Además fue el primer papa que tomó el nombre de San Francisco de Asís, ¿no? Si algo marcó San Francisco de Asís fue su plegamiento pleno a los principios del cristianismo, del catolicismo, digamos, primitivo, el original, ¿no? El servicio de los pescadores, ¿te das cuenta de lo? Tal cual. Y incluso brindando por las fiestas populares, como es el casamiento, donde multiplica el vino, porque se habían quedado sin vino, hasta en eso. Vos fíjate qué contradicción que nos llama la atención a veces que uno cuando va a lo que llama Punta Mitre en Corrientes, hay una estatua, no solo hay toda una serie de monumentos y un parque en homenaje a los héroes de la guerra del Paraguay, de una guerra de genocidio realmente, sino que aparece Mitre con la espada desenvainada, con el sombrero en la mano, como controlando al Paraguay en una posición amenazante, ¿no? Y a mí me parece que eso es poco deseable en un contexto de integración latinoamericana. Me parece que no es el lugar de esa estatua y que esa estatua marca claramente lo que es el espíritu de esa oligarquía. Pero vemos cuál ha sido la reacción de la nación, por ejemplo, frente a este pedido de disculpas de Francisco respecto de las mujeres y del pueblo paraguayo y demás. Y claro, efectivamente Francisco, ¿qué les ha dicho? Ha colocado, es decir, ha hecho lo mismo que ha hecho el revisionismo, pero desde una perspectiva de la fe. Claro. Les ha dicho, bueno, ustedes son los culpables del genocidio, porque para que haya habido un genocidio, para que haya habido víctimas, para que se haya exterminado a este pueblo, hubo que ver quién lo exterminó. Y naturalmente, ese que está mirando del otro lado del río tiene bastante que ver en todo esto. O sea, fueron claras las palabras que dijo. Habló específicamente de guerra fratricida. Una guerra entre hermanos. Así es. Digamos,
A mí realmente me conmovió mucho, ¿no? Uno, digamos, viene promulgando todo esto desde nuestra rama, desde nuestro lineamiento histórico, y dice uno, bueno, por fin, digamos, una persona que tiene, digamos, que está en otro escalafón muy superior a la que uno batalla, nos está dando una mano. Y qué mano, ¿no? Y vos fíjate que llama la atención también las 7 reuniones con Cristina a lo largo de todo este periodo, ¿no? Porque evidentemente acá creo que Francisco deliberadamente se pone por encima del jefe de Estado Vaticano, se pone como un líder de referencia, pero claramente yo creo que adopta una defensa, un posicionamiento muy claro en defensa de los humildes y la reivindicación de los postergados, y en este caso de América Latina, frente a este orden eurocéntrico. Entonces, me parece que esto es notable, pero me llama la atención. Si uno toma, hasta hace unos años, el mapa de las religiones, comparativamente, veía cómo el cristianismo estaba prácticamente extinguiéndose. Sí. Y cómo estaban apareciendo estas religiones de salvación que tenían que ver más que nada con las necesidades cotidianas de las personas que habían sido dejadas de lado por esa iglesia cada vez más burocratizada, cada vez más anquilosada. Y de golpe ahora ve el fenómeno inverso, y es que no solo se produce el retorno a esta iglesia, sino que aparecen estos ateos descreídos que encuentran en este Papa alguien que no solo es un conductor en términos religiosos, sino que está marcando una guía política. Claro. ¿No? Y esto me parece que es el elemento determinante, porque creo que es la gran figura que el otro día estábamos en un encuentro en Entre Ríos de revisionismo, y me llega un tuit con el título de Fox News, y decía que el Papa era el criminal más peligroso de la tierra en este momento, que era un subversivo y demás. Y uno dice, bueno, hasta este punto hemos llegado, ¿no? ¿Cómo se han alertado, estos demonios del pasado, ¿no? Y bueno, efectivamente, yo creo que esta asociación con el demonio que hace el capital, naturalmente está mostrando que no es inocua su prédica. Es el primer papa, digamos, con un lineamiento político certero, ¿no? Es un hombre muy político, muy... Sí, yo creo que con este papa Evita hubiera sido santa, efectivamente. Sí. Y molesta muchísimo, ¿no? No por nada dice recen por mí a cada rato. Sí, lo pide con mucha humildad. Dios quiera que digamos, justamente, valga la redundancia, Dios le otorgue, digamos, una larga vida para seguir transformando este mundo que tanto lo necesita. Exactamente. Realmente, digamos, el último cónclave ha elegido evidentemente muy bien. Sí, señor. Así que bueno, nos quedamos cortos de tiempo, ya estamos terminando. Escuchando acá a nuestro relator Alberto Letieri, nos queda corto el tiempo, Así que bueno, se va. Me ha dicho el charlatán. No, tan bueno de que pasa volando. Se señor. Alberto, te agradecemos mucho haberte tenido presente una vez más en nuestro programa, que lo venimos haciendo realmente con mucho esfuerzo desde hace ya más de 3 años, casi 4. Y como bien vos decías, que tanto cuesta, digamos, este tipo de programa hacerlo, llevar adelante una radio a pulmón prácticamente, así que te agradecemos muchísimo tu presencia, y esperamos seguir contándote de tanto en tanto, ¿no? ¿Cómo no? Cuando quieran, a disposición. Así que hacemos conciencia para los negros que no quieren ser negros.
Sí, sí. Así Es uno de los que- grandes problemas que tienen Muchos Rivadavia tenemos. Sí. Parrejón, Así que, Rivadavia. Queridos oyentes, nos volvemos a encontrar el próximo martes de 13 a 14 horas. Ayer era el cumpleaños de Fermín Chávez. Ayer, sí Ayer señor. 13, sí, señor. Sí, señor. ayer fue Queríamos recordar. otro natalicio de Fermín Sí. Chávez. 1924, estaría en los 91 años. Se me estaba pasando. Sí. Bien por el recordatorio, Arnaldo. Así que bueno, queridos oyentes, nos despedimos y el próximo martes de 13 a 14 horas por la M1230 Radio Creativa nos esperamos a otro nuevo programa de Diálogos con la Historia. Buenas tardes. El martes es el segundo o tercer día de la semana, según el país o la cultura.